Así comienza Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, siguiendo el legado Perón. Por otro 17 dice: queremos un peronismo sin gradualismo. Con la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. Esto es Peronismo sin gradualismo. Hoy vamos a trabajar en el primer programa, es el 0, el 1, vamos a trabajar un tema que es fundante, si se quiere, del ciclo que inauguramos en este momento y que pretendemos sea importante para el movimiento popular. Verán que es un programa peronista, somos militantes peronistas, además de comunicadores, por supuesto, porque quien está acá ejerce esta cuestión. Ahora, nosotros pretendemos en este programa debatir cosas vinculadas a la nación, a la soberanía. Y en particular vamos a arrancar entonces preguntándonos ¿qué es una nación? Pero además vamos a hacer una aserción, y es que para ser nación, tercera posición. La Argentina necesita recuperar la tradición, no solamente en términos diplomáticos, sino económicos, políticos, de una nación independiente. Independiente de los poderes que en el mundo se dividen en el territorio, digamos, de las potencias coloniales. Perón nos hubiera puesto rojo en hablar de imperialismo. Por el contrario, el peronismo identificó desde el comienzo, en Braden o Perón, la contradicción principal. Así que nosotros estamos desde esa época con Perón enfrentando a Braden, por supuesto no solamente el imperialismo norteamericano, sino británico, que a lo largo de la historia ha definido que la Argentina tenía que definir ser nación. Así que diremos entonces que la Argentina tiene que recuperar la tercera posición. La dirigencia peronista, una parte de la dirigencia peronista y mucho de la dirigencia de la política liberal, se alinea en Estados Unidos, asumió desde los comienzos una parte de la política argentina, la doctrina Monroe, aquella que decía América para los americanos, y diremos también que en este ciclo estamos viviendo bajo un gobierno que tiene un presidente que gusta flamear, sacarse fotos, ponerse una escarapela con la bandera del Estado sionista de Israel. Le encanta la figura de Margaret Thatcher y, por supuesto, ofrece parte del territorio a bases norteamericanas, para bases norteamericanas. Entonces diremos que la Argentina se ha constituido como una nación a lo largo de la historia, una historia rica que tiene hilos en el Tahuantinsuyo, el territorio de un imperio enorme, de los más importantes de la época para el mundo, aunque todavía se desconocía en Occidente, y era que ese territorio, el Tahuantinsuyo, tenía una región, el Collasuyo, y allí, en esos hilos de la historia, podemos ir reconociendo los primeros trazos de lo que posteriormente será argentinidad unos cuantos siglos después. Así que la colonia, luego de la conquista, ocupa y va generando en ese territorio gobernado por el Inca un aparato administrativo, institucional, que va sirviendo para colonizar. Y eso fue constituyendo la primera forma de Estado. Pero diremos que una nación es un conjunto de hombres y mujeres, una comunidad que define vivir administrando un territorio y tiene un pacto, un acuerdo, quieren vivir juntos. Nuestra comunidad quiere administrar el territorio y quiere además vivir bien. Ahí tenemos una cooperativa, buen vivir, es parte de la doctrina de los pueblos indoamericanos, los pueblos latinoamericanos, se ha asumido en los últimos años. Vivir bien implica en nuestra concepción de comunidad, distribución, justicia social, pero un Estado es la forma jurídica en que una comunidad define gobernar su territorio. Construir una nación. Nación
deviene de la palabra de nacer, es en la etimología, se reconoce el nacimiento, y diremos entonces que a lo largo de la historia, nuestra nación, la nación argentina, se fue constituyendo, como decíamos, en esos hilos de la historia, en este territorio, y fue viniendo del virreinato del Perú y fue yendo hacia el sur. Aquí se constituyó posteriormente un nuevo centro de gravedad del norte de lo que hoy sería la Argentina, del altiplano. Hay un centro de gravedad en el Río de la Plata, 1776, el virreinato del Río de la Plata. Empieza a ser importante de una centralidad geopolítica el Río de la Plata, y la Argentina va construyendo su historia, su espíritu, su identidad, yendo hacia el sur, entre determinantes geográficas, los Andes, los grandes ríos, el río Paraná, el río Uruguay, el Río de la Plata, y una vez ocupado el territorio patagónico, también el mar Atlántico Sur, la Patagonia, y vamos hacia la Antártida. Por eso que la Argentina se va desarrollando de norte a sur, y a lo largo del tiempo, entre guerras, olvidos, memorias, porque toda nación se constituye de acuerdos y desacuerdos, de conflictos, pero también de perdones, y en ese recorrido histórico la Argentina se fue haciendo. Por supuesto que hay relaciones de fuerza, hay oligarquías, hay pueblos que luchan entre sí. Así que la generación de 80 hizo una nación, pero también vino el peronismo posteriormente e hizo una nación a un modo industrial, distribucionista, que practicó la justicia social. Esta Argentina, que va yendo y viniendo entre formas, modelos, historias, está asediada por unas concepciones totalmente distintas, novedosas, que traen ruidos, conflictos y revisiones. Este presidente que se aloja en la Casa de Gobierno no pertenece a la tradición nacionalista, a la tradición argentina en cualquiera de sus versiones. Por el contrario, desde que asumió una religión, un territorio, una forma, una acepción económica inclusive, que es contraria a la historia argentina. Entonces diremos que una nación es una comunidad que administra un territorio y que construye un Estado. Y esa comunidad que tiene un pueblo, esa comunidad que sueña y que se esfuerza, tiene también enterrados a sus padres. Por eso que nosotros hablamos de patria, porque patria como nación tiene en el comienzo una etimología. Son los padres, también el patrimonio artístico, cultural, el patrimonio privado, público, comunitario. Así que patria, Estado, nación, pueblo, para nosotros son inescindibles. La Argentina, en nuestra visión, es un todo. Y este anarcocapitalismo, liberalismo, neoliberalismo, vienen a fragmentar estas concepciones, porque fragmentan la sociedad, fragmentan el territorio, fragmentan a la nación y están planteando inclusive la división territorial, que es el último lugar de esta estrategia de ocupación territorial que hoy vive la nación. Hay una ocupación que primero fue dividir a los argentinos. El Martín Fierro dice, si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y bueno, esa división de la nación, del pueblo, de la comunidad, trajo también una política posteriormente o en el medio de destrucción del aparato productivo, porque no hay poder nacional si no hay industria, si no hay trabajo. Si no hay trabajo para el pueblo, no hay una comunidad feliz, por ende no habrá organización que pueda sostener el desarrollo armónico entre el capital privado, el capital público y el comunitario. Y de hecho, además, sin Estado no hay forma de administrar por parte de esa comunidad la nación tal cual arrancamos en el comienzo. Así que diremos que la Argentina requiere recuperar el ser nacional. Vamos a traer dos autores del peronismo, de sus corrientes. Juan José Hernández Arregui, que nos planteó
que el ser nacional es esa comunidad cultural que le da entidad, identidad y espíritu a la nación. Y diremos, como decía el gallego Álvarez, que pueblo, nación, patria, espíritu, religión son componentes de una misma nación. Por ende, diremos entonces que la Argentina tiene que recuperar la tercera posición, porque hay una política interna que se relaciona con la política exterior. El proyecto de división de la nación es un proyecto del imperialismo, un proyecto colonialista, neocolonialista. Diremos que salimos de la colonia y entramos en el neocolonialismo con la hegemonía del capital británico allá en el siglo XIX. Estas nuevas formas de neocolonialismo nos traen nuevos desafíos. Vamos a escuchar al coronel Baños, que es un general, coronel del ejército español, jefe de inteligencia en su momento, que nos trae elementos para una geopolítica, porque dentro de un rato vamos a hablar de geopolítica, que es la política determinada por los accidentes geográficos y por la territorialidad. Y vamos a escuchar al compañero, al amigo Horacio Tetamanti. Le advertí hace un rato, y lo vuelvo a hacer, que lo voy a presentar como un Jaureche de la época, porque todo proceso revolucionario, tenemos que construir la revolución justicialista, requiere de identidad y requiere de pensamiento estratégico para construir una nueva nación. Ahí hay una gran pelea por las rutas, porque hasta ahora mismo, ¿quién dominaba todos los mares, todos los océanos, todos los puntos de paso obligados, se llaman los choke points en los mares, sean canales naturales o artificiales? Estados Unidos con sus flotas, las 5 flotas que ahora mismo mantiene activas, poderosísimas, y controlaba absolutamente todo, y controlar los mares y los océanos significa controlar más del 80% de todas las mercancías que transitan en el mundo. Pero ahora ya llega con la ruta de la seda, que son 3 rutas, la marítima, la terrestre y la digital de China, y China compite también en el mar con Estados Unidos. Y parte de lo que está pasando, no todo, parte de lo que está pasando en el Mar Rojo también está relacionado con esas rutas de la seda o las rutas marítimas. Fíjate si está todo relacionado, porque al final tú sabes que la geopolítica y la geoeconomía van de la mano. Teníamos recién al coronel Baños, coronel del Ejército de Tierra Español, del conjunto también a cargo de inteligencia durante un tiempo, un hombre que nos interesaba escuchar porque escuchar un español que habla de los pasos nos va a servir para hablar del Canal Magdalena. Bueno, el mundo está en disputa y están en disputa los mares, ¿no? Aquella tesis de la geopolítica que decía que el que gobierna los mares gobierna el mundo. Aquí hablaremos de los mares y del río Paraná, que son fuentes de poder y sobre todo patrimonio, territorio de la Argentina. Cuando hablemos de comedores y copa de leche estamos hablando de que hemos perdido el Paraná, que estamos perdiendo la producción, el trabajo. Así que estoy con Horacio Tetamanti, un amigo, un compañero, somos parte de la misma comunidad política y creemos con Horacio, ingeniero naval y que ha sido subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien puso en marcha la propuesta del Canal Magdalena, que hoy es parte del documento nacional del Partido Justicialista del último congreso que se puso, que funcionó hace un par de semanas. Quiero decir con esto que hoy es una reivindicación del pueblo peronista. Horacio Tetamanti, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Gastón. Felicitaciones por el esfuerzo que están haciendo. La verdad que es un esfuerzo grande, hecho también por compañeros de cooperativas, acá el compañero Claudio Campo, los compañeros, bueno, Cancino, que siempre pone la voz a las cosas que hacemos. Che, Horacio, contanos todo lo que implica el Canal Magdalena. Lo vamos a ir acompañando con imágenes, las imágenes que nos pediste, los mapas del Río de la Plata. Diremos en principio que el Canal Magdalena es importante desde el punto de vista de la geopolítica de la Argentina. Para tener una geopolítica del Atlántico Sur y una política vinculada a las vías navegables que hemos perdido, ¿no? ¿Decís siempre? Sí, mira, la verdad que el Canal Magdalena empieza a tomar una cantidad de vectores que son complejos, ¿no? Porque
lo que fuera en su momento una respuesta técnica a una cuestión, digamos, de la navegación, empieza a sintetizar una cantidad de situaciones que la Argentina empieza a aflorarse como ya dramáticas, ¿no es cierto? Vos, en tu editorial, usaste una palabra que yo, digamos, siempre la pongo en la mesa, ¿no? Que es la fragmentación. Es una palabra que los argentinos deberíamos repetir más a menudo. Yo tengo, digamos, la idea, y con muchos otros compañeros. Cuando la mencioné pensé en vos, además. Ah, bueno. Es verdad, siempre me decía hay que hablar de la fragmentación. No, digamos, en términos de que bien vos lo señalás, la fragmentación como una estrategia de sometimiento, una vieja estrategia de sometimiento, pero que particularmente para la Argentina se ensañó con especialidad, porque de alguna manera vos habías planteado esa vocación de nación, ¿no? Es decir, ese pueblo y tierra en mancomunión y en comunión, digamos, de objetivos y de construcción colectiva de un destino en común. Y para historia y eso, destino, ¿no? Exactamente. Para eso, ese contrato social, de esa comunidad que está siempre en construcción, ¿no? Como esos carteles dicen, en construcción. Evidentemente una nación está siempre en construcción y no hay triunfos definitivos ni tampoco derrotas. Un día puede terminar la nación también. Yugoslavia, por ejemplo, se terminó. La historia nos indica varios intentos fallidos de construcción de una nacionalidad, ¿no es cierto? Y bueno, vos hablabas en ese concepto de la fragmentación. Y para nuestra nación, para lo que nosotros pensamos de lo que debemos ser o lo que queremos ser, el desarrollo es un instrumento, digamos, ineludible. No podemos alcanzar los objetivos que nosotros los peronistas lo hablamos en forma muy, muy genérica, muy simbólica, como la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. El desarrollo es industria, trabajo, eso. Eso no es inalcanzable, o es abstracto, o es ilusorio, sin el desarrollo. Claro. Pero paralelamente parecería ser, que ahí ya daría para hablar, por alguna razón, el desarrollo argentino se constituyó en una amenaza a determinadas estrategias hegemónicas. Por el espacio, por la Argentina, por la historia, por las capacidades, por los recursos y por algunas cuestiones que vos bien lo hablabas, y el coronel Baños hablaba muy bien de aquellas características geográficas que de pronto también forman parte de la identidad originaria de los pueblos, ¿no? Claro. No puede haber identidad sin territorio. No solamente podría haberlo, digamos, de comunidad. Los pueblos hasta definen sus personalidades de acuerdo al territorio, ¿no es cierto? Entre otras cosas, pero fundamentalmente el territorio es determinante. Claro. Y ahí aparece, vos lo señalaste muy bien, que esa geografía significa el Río de la Plata con una cuestión mucho más allá de una cuestión de un accidente geográfico. Es decir, así es. Inclusive la orografía del propio continente sudamericano, ¿no? Que tiene la característica de tener esas dos grandes cordilleras al este y hacia el oeste, que de alguna forma hace como fronteras de límites del intercambio y constituye justamente a esa longitudinalidad que construye, yo te diría que el valor simbólico ya a esta altura del partido es el camino del Potosí. Pues decir, América es vertical. América es vertical. Vertical desde la significación, inclusive del objetivo económico, inclusive en las propias ocupaciones imperiales, ¿no es cierto? Sí. Donde se aniquilaba a los pueblos originarios y se procuraba simplemente la extracción de esas cuestiones. Ahí aparece justamente esa longitudinalidad, que marca nuestra historia, obviamente. Sí, ¿no? claro. Es decir, las batallas. Y ahí El imperio nos quiere horizontal y nosotros hablamos de verticalidad. Sí. Perfecto. Eso es muy importante lo que está diciendo, porque yo creo que la fortaleza argentina, Sí. particularmente, yo te diría que la fortaleza del continente sudamericano debería serlo, y ahí hay un conflicto hay un conflicto de intereses, ¿no? Es decir, yo entiendo que los pueblos sudamericanos, donde Argentina es determinante, están vinculados con esa fortaleza en la longitudinalidad. Y los intereses extractivos están procurando fracturar esa longitudinalidad a través de esas concepciones transversales que a veces se manejan, a mi criterio, con cierta liviandad, llámese corredores bioceánicos, esas cuestiones creo que no están advertidas, digamos, esas cuestiones. Sí, claro. Y en esa historia, justamente esa fragmentación, visualizada como una estrategia de sometimiento, viene en los esfuerzos para poderla fracturar, para no permitir a nosotros, los pueblos que formamos estas naciones, tener ese control de la longitudinalidad.
Y ahí aparecen las estrategias. Bueno, Chávez soñaba con Néstor, sacar una foto mostrándose unos mapas y que se podía navegar por el Orinoco, unir la cuenca del Orinoco, la cuenca amazónica y la cuenca del Río de la Plata y el Paraná. Me acuerdo, tengo una foto contigo justamente cuando estaban eso. Y qué interesante esta concepción. Porque eso de pronto, desde el punto de vista técnico, podría tener alguna reflexión. Unos saltos había por allá. Sí, unos saltos. Pero desde el punto de vista simbólico, político. Liderazgos de esos niveles, tiene una potencia simbólica muy poderosa que abreva y fortalece esta idea de que la integración latinoamericana y los intereses van asociados a una logística geopolítica de integración longitudinal, donde obviamente el río Paraná aparece como la llave estratégica de eso. Y es la fortaleza argentina. Por eso la idea de debilitar, de fraccionar, con innumerables estrategias. Yo, digamos, siempre levanto la advertencia, ¿no?, de que también la colonización aparece por la palabra, ¿no? Sí. Cuando nos inoculan a lo que yo llamo virus lingüístico, la llamada hidrovía. Sí. Es una palabra extremadamente peligrosa, por lo pronto es extraña. No existe la palabra hidrovía para nosotros. No existe en nuestro lenguaje. Es el río Paraná, el río Paraguay. Exactamente. Y eso no es una cuestión ni divertida, ni arbitraria, sino que es... Nos imponen un concepto. Porque eso significa el secuestro de los valores simbólicos de la palabra. Claro. Y estamos hablando del río Paraná, con todo lo que significa el río Paraná y la palabra Paraná, ¿no? Es decir, en el lenguaje guaraní. Carito, ¿no? No me dejan cantar, pero... Más allá de las cuestiones que hacen a nuestra identidad, los viejos, nos acordamos de Ramón Agarral, y tantas otras cuestiones que hacen a los pueblos fluviales argentinos profundos. Claro. Inclusive la palabra Paraná es una palabra... No es una palabra común del guaraní. Guaraní es un hermoso lenguaje extraordinariamente simbólico. Por el Paraná es la tierra sin mal, ¿no es cierto? Donde las migraciones guaraníticas... Una palabra que hace a la majestad del agua importante. Entonces, esa palabra hidrovía tan irresponsablemente manejada y tan inteligentemente inoculada por aquellos intereses, creo que hay que combatirla, ¿no? Porque también la fragmentación empieza por la palabra. Claro. Hace el símbolo a través y la colonización, ¿no es cierto? Claro, se te impone hasta el idioma. De las cosas. Y ahí aparece el Paraná, que si bien, como bien decir, de esa gran cuenca, que no solamente pertenece a la Argentina, obviamente, porque interesa a Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, y se va hacia el norte, tienen el río Paraná argentino, que eso a veces, justamente la palabra hidrovía, ese secuestro del sentido, también es una especie de, al perder identidad, pierde nacionalidad. O sea, es un paso hacia la internacionalización conceptual de lo que nuestro río Paraná termina siendo una... O sea que nuestro río Paraná nos lo secuestran de esta manera. Primero con la palabra, claro, después con la fragmentación. Con la logística. Con la logística de fragmentación, y ahí aparecen las estrategias geopolíticas, como lo va el Coronel, ¿no es cierto? Por ejemplo, la República Oriental del Uruguay, con la derrota de Artigas... Esto sirve para que alguien se apodere del río para sacar sus barcos, digamos. Obviamente un objetivo de fragmentación estratégico del Reino Unido, en aquella que bien lo decías vos a principio del siglo XIX, digamos, y principio del siglo XX, era justamente como objetivo táctico fundamental es que un solo país no pudiera controlar ambas orillas del río de la Plata. Es. Por eso el Estado tapón, Uruguay fundamentalmente, vamos a decirlo así. La derrota de Artigas la separación de Uruguay de Argentina, la banda oriental. Para dos cosas. Primero, que es una cosa que nosotros estamos también señalando muy importante, y yo, digamos, siempre lo traigo cuando nos tocó estudiar el Tratado del Río de la Plata, una hipótesis que bueno, de alguna forma es muy subjetiva y no tiene la proyección, pero yo la hablaba con mi primo Diego Tetamanti en la Cancillería, que para Perón, cuando vuelve el viejo Perón del 73, tiene como una obsesividad, digamos, como buen militar, ¿no es cierto?, sobre la territorialidad, y sobre dos cuestiones que vos señalaste muy bien, que era las Malvinas y la Antártida. Es decir, él había Perón llama el llevado magno... a Pujato. Bueno, Perón hablaba del magno asunto. Quería hacer ciudades, claro. Estaba dando a la Antártida, vos fíjate ahora la visión. El magno asunto, claro. Que hoy toma la importancia que solamente un visionario así lo veía en aquella época que donde prácticamente no existía. Y la conclusión, como estudioso
de la geopolítica, y abrevando de la historia de los ingleses, que más allá del conflicto que podemos tener, hay que estudiarlo porque son palabras mayores, son los maestros, porque, digamos, Inglaterra no fue un imperio militar, fue un imperio logístico, fundamentalmente. La fuerza militar era para consolidar. La Compañía de Indias, claro, inventaron la vuelta un imperio de los barcos. Una flota que ocupaba, era una flota que protegía y precedía a una flota comercial, digamos, estaba subordinada a la flota comercial. ¿No? Era una ocupación militar a la usanza española, digamos. Tiene otra visión. Y ahí siempre decíamos que el Tratado de Río de la Plata es una pieza extraordinaria, ¿no? Es decir, desde el punto de vista jurídico internacional es uno de los pocos casos donde un conflicto de esta importante, a veces se olvida que la Argentina tuvo inclusive episodios de intercambio de fuego entre fuerzas uruguayas y argentinas por el conflicto de Río de la Plata. Ajá. Acordate la posición del canciller de Carlos Pellegrini, ¿no? de Ceballos, cuando reivindicaba la teoría de la costa seca, es decir, reivindicaba para Argentina la soberanía del Río de la Plata hasta la línea de base sobre la República Oriental del Uruguay. Lo salda, pero no lo salda con una división. ¿Quién lo salda? Salda Perón. Perón salda ese conflicto que es hace poco, digamos. Claro, 73, sí. ¿no es cierto? Ahí sale la Comisión Administradora del Río de la Plata. Claro, pero lo que es el mensaje del Tratado de Río de la Plata, que se estudia, es elemento de estudio en las universidades europeas, inglesas, norteamericanas, es que se salda no con una distribución del territorio en conflicto, sino con la reconfiguración de un espacio común. Claro. Es un mensaje extraordinario. Una administración compartida. Claro, de una resignación simultánea de soberanía hacia una tercera forma compartida en el caso del Río de la Plata, la Comisión Administradora, que realmente es un tema muy importante. Ahora, ¿por qué inmediatamente, digamos, que saldó el Tratado de Río de la Plata, que es un debate, si Perón había sido ingenuo, si había sido muy generoso, si nos dejó hipotecas, digamos, para el futuro? Yo creo que no. Yo creo que las hipotecas que eventualmente se pudieran haber nacido por el Tratado de Río de la Plata fue por la ineptitud y por el retroceso argentino, porque si hubiera habido, digamos, una trayectoria argentina de lo que era, acordemos, lo que era Argentina en el año 73, ¿no es cierto? Claro. Prácticamente una potencia... Un PBI de los principales del mundo, claro. Del mundo, no hubiera habido tal... No, las hipotecas no son consecuencia del Tratado de Río de la Plata, sino son una consecuencia del fracaso de la política argentina. Porque inmediatamente después de ese tratado del 73, rápidamente Perón va hacia las cartas reversales, donde ya prácticamente estaba definido un camino de recuperación de la soberanía de Malvinas. A nosotros nos tocó formar parte del operativo del Mar Rosún en el 74, que fue la ida. Ahí ganaste una regata. Ahí ganamos la primera regata, que estaba conformada parte de esto. Pero volviendo un poco a la cuestión, porque se habrían tantos temas, ¿no? Evidentemente la historia indica que el Río de la Plata es la base para pretender o proyectar intereses al sur, a las Islas Malvinas y a la Antártida. Los ingleses lo tienen claro, con Montevideo. Absolutamente. Ellos saben que parándose en Montevideo... Esta teoría que parece tan simple, que además nuestra historia nos enseñó que la dirigencia superior argentina lo tuvo en cuenta. ¿De qué forma? A partir fundamentalmente de la década del 90, ¿no? Que fue, digamos, la fractura de cómo Argentina entregó la llave estratégica que no solamente comprometió su economía, la llave estratégica del Río de la Plata, donde reivindicar Malvinas, reivindicar la Antártida, o reivindicar esa capacidad biosférica que tiene Argentina, y abandonar el Río de la Plata parecería ser una contradicción de principiantes, que me parece que ya de tanta torpeza uno empieza a pensar mal que hay cuestiones más graves. Las potencias productoras, o mejor dicho, extractivistas, que se alojan con puertos en el río Paraná, ¿tienen más claro que la Argentina o que su dirigencia política, la importancia de la llave estratégica del Río de la Plata, ¿no? Y ahí viene entonces esta cuestión, la primera cuestión teórica, digamos. Claro. No hay sur sin Río de la Plata. Sin Río de la Plata. Y ahí viene entonces que Río de la Plata, ¿cómo se define? Obviamente se define a partir de la base jurídica del Tratado de Río de la Plata. No podemos pensar alternativas
o estrategias en conflicto con el Tratado de Río de la Plata, Claro. porque haríamos una cuestión que por lo menos para los peronistas no es una lógica, porque nosotros estamos ceñidos a que dentro de la ley todo fuera la ley nada. Claro. Y esta es una ley que obviamente hay que tomarla sin beneficio de inventario, ¿no es cierto? Con las limitaciones y con las cuestiones que yo soy partidario, y lo digo claramente, yo reivindico el Tratado de Río de la Plata. Es decir, y hay debates con respecto, lo reivindico. Entonces ahí viene justamente los ingresos al Río de la Plata son absolutamente determinantes. Es decir, ¿quién controla Claro. el ingreso al Río de la Plata? No solamente controla Te puedo la hacer un- cuenca del Plata, sino que controla la proyección del Río de la Plata hacia el sur. Por lo tanto, controla el Atlántico Sur, las Malvinas, el pasaje bioceánico y las protecciones antárticas. Pero además, una postilla. Las principales capitales de Sudamérica, buena parte de las principales, están en la cuenca. Sucre, Asunción, Buenos Aires, Montevideo, con lo cual estamos hablando de una cuenca que es una importante extensión de Sudamérica. Entonces, bueno, estamos hablando de una región enorme, ¿no? Bueno, es evidente, como lo decía la nota del coronel español, que las vías navegables son constitutivas de Claro. la identidad de un país. No hay posibilidad de pensar un proyecto productivo de desarrollo si no está pensar el desarrollo argentino divorciado de una geopolítica Claro. de las vías navegables parecería ser como una cuestión media como Un país con tantos ríos, tan grandes exacto. ríos. Y con estos antecedentes... Es como dejar el Mississippi para los norteamericanos o el Amazonas para los brasileros. Exactamente. Yo te diría, inclusive, casi es importante, yo lo pongo por encima del Amazonas, por Ajá. las características, pero casi parecido con el Mississippi, a pesar de que de pronto en el Mississippi el Producto Bruto norteamericano por el Mississippi no pasa más del 20%, Claro, 30%, claro. por el argentino pasa casi el 100%, pero ¿qué pasa? Justamente lo curioso, que a la vera del Mississippi y en el contexto de los primeros desarrollos norteamericanos y los conflictos entre la industria, el extractivismo del algodón del sur esclavista, se dio justamente esa confrontación de modelos. Tuvo un espacio territorial que se expresa en Ahí, la pelea del río claro. Mississippi y es constitutivo de su propia La constitución. Cabón y el tío Tom. Exactamente, con lo cual a mí me parece que tenemos mucho para aprender Sí. de Estados Unidos, porque tal vez Estados Unidos resolvió lo que para nosotros es un conflicto inacabado o inconcluso aún, lo resolvió Con el triunfo de los yanquis, digamos, sobre los por el camino confederados. más sanguinario. Ahí ganaron los federales. Ahí ganaron, ahí se selló la supremacía del proyecto colectivo de los Estados Unidos en función del desarrollo industrial y no Claro. de una visión terrateniente extractiva como constituían las oligarquías del sur de Esclavista, Estados todo, Unidos. todo. Exactamente. O sea, ahí viene El General Lee. exactamente, lo que vos veías del río. O sea, que el Canal Magdalena, además de lo técnico y la cuestión, tiene esa, porque vos decías, y yo comparto, y insisto con la palabra fragmentación, que la fragmentación es una estrategia del enemigo. Y entonces, si uno quiere confrontar con el enemigo, tiene que desarrollar estrategias en todos los planos. De unidad. Lingüístico. Y la palabra que confronta... de integración. Integración. Claro. O sea, integración social, integración económica, Claro. integración territorial, integración cultural con nuestras referencias históricas. Claro. Y en el caso del Magdalena, justamente es la integración para superar esa fragmentación impuesta artificial de ese canal, como bien explicaba la foto que habíamos pasado, nos obliga a navegar al norte, subordinarnos a un puerto extranjero, para después recién de ahí, después de haber recibido autorización, recién poder retornar a la Argentina al sur. Cuando los argentinos se dan cuenta, toman conciencia que para que un barco o para que nuestro rompehielo que sale de Buenos Aires Claro. vaya a la Antártida, En algún momento va a estar en otras bases. bueno, pero Hoy está acá. más allá que el debate Sí. sería, pero lo concreto es que el rompehielo sale de Buenos Aires, Sí. tiene que ir a la Antártida Argentina, y sin embargo tiene que navegar al norte cuando la Antártida está al sur. ¿Podemos poner otra vez el mapa Y- del y- canal Magdalena? Claro, y pedir permiso a un tercer país. Eso es una contradicción Claro. que parecería ser como obvia, pero sin embargo vos fijate el esfuerzo, porque esto no es una cosa que así
de generación espontánea. Hay un esfuerzo muy consistente de comunicación, de control de los medios hegemónicos para que esto no suceda. Y ahí vos fíjate... Este es el canal Magdalena. El rojo está el canal Magdalena que nos permitiría salir de la cuenca del Plata directamente hacia el sur. Y nosotros nos han impuesto un canal... Claro. Que además de artificial, porque corta el río de la Plata, tiene desde el punto de vista técnico dificultades de seguridad, de navegación, de costos de mantenimiento, y que inclusive para ser más absurdo, empieza a navegar al norte. El canal Punta Indio, decís. El canal Punta Indio navega hacia el norte y se subordina a un pasaje que a partir al acceso al puerto de Montevideo. Al acceso que lamentablemente vos sabés, ¿no?, que la canciller en sus primeras medidas fue autorizar los 14 metros de Montevideo, que no es una cuestión menor. Es decir, es, digamos, aceptar que la Argentina se subordina al puerto de Montevideo. Es decir, al darle 14 metros al puerto de Montevideo, los puertos tienen menos metros. 10 metros. Entonces, los puertos de transbordo de carga son en Montevideo, digamos. Los barcos que transbordan carga paran en Montevideo y ahí perdemos política portuaria. Y ahí se distribuye. Pero cosas mucho más graves, por ejemplo. Claro. Le doy ejemplos. Montevideo es de la Merck y Ambursud, son de empresas multinacionales, no es de los uruguayos. Los uruguayos los uruguayos están con una cuestión, digamos, de protesta afecta que fue entregado por 80 años a los monopolios europeos. El movimiento obrero uruguayo hace huelgas en contra de la concesión de la plataforma de contenedores que le dieron a un puerto libre, a una empresa belga. No hay leyes laborales, es como una especie de encuadre o de enclave, digamos, extranjero en Montevideo. O sea, que acá no es una cuestión de no nos peleamos los uruguayos. ¿viste? No es una pelea con Peñarol ni con Nacional. Claro, que como decía el Martín Fierro, también en su momento cuando nosotros reivindicamos esta cuestión y advertíamos que esto no solamente era una cuestión a la Argentina de hoy, iba a ser una cuestión del Uruguay de mañana, cosa que hoy se está dando, y entramos en esa cuestión interesante con el debate con Luis Almagro, que nosotros siempre pensamos que Luis Almagro es un cipayo clásico de Sudamérica. En ese momento era un topo de la CIA, y sin embargo nuestra propia progresía, digamos, no puede ser. Claro, canciller del el peronismo de derecha que quiere reivindicar cosas nacionalistas contra un patriota. En ese momento vos eras el secretario de Puerto y Vías Navegables de la Nación. Claro. Uruguay, y toda, en caso se personaliza, pero a cualquiera que esté ahí le toca, si quiere levantar estos conceptos de esta manera, le toca cargarse. Vos decís por la resolución 1108, que era la restricción del transbordo de carga. Claro, que puso en blanco y en negro. Argentina dejó de transbordar carga en Montevideo por esta disputa. Vos habías firmado la resolución. Al mismo tiempo generábamos el proyecto del Canal Magdalena, lógicamente. No podíamos abrir una puerta, cerrar una puerta y no abrir la otra. Entonces ahí está claramente esta disputa, que por supuesto el Canal Magdalena en sí mismo es una pequeña obra. Digamos. ¿Cuánta guita sale esto? Esto no supera los $200 millones, que es lo que pierde prácticamente por una tercera año, parte de los F-16 que además no van a servir, aparentemente. Por año la Argentina pierde por esos 5.000 buques que vienen a la Argentina y que tienen que recalar en Montevideo. Solo por servicios pierde $200 millones por año, que de estar el Canal Magdalena daría un enorme progreso a todas las comunidades de Magdalena, de Punta India. Esto requeriría puerto, alijo, ni hablar, las lanchas, provisión de combustible, agua, reparaciones. Desde acá hasta Mar del Plata no hay una boya, una monoboya para cargar combustible. Tierra de nadie. Argentina no navega en su territorio. Si no está el Canal Magdalena, la Argentina termina en el Codillo. En vez de ir para acá, los servicios van a estar todos en la costa argentina bonaerense. Cuando vos fijate, acá se ve claramente, ¿no? Entonces, si sale un petrolero con combustible, con nafta de la refinería de La Plata, por ejemplo, claro, y que quiera llevar el combustible al Mar del Plata, tiene que navegar hacia el este, hacer una espera, ir hacia el norte, pedir permiso. ¿Cuánto espera ahí en Montevideo? Bueno, las esperas, digamos, son o al salir o al entrar, porque este canal, al ser de una sola vía y estrecho, con dificultades de navegación, y por el tráfico que tiene, pueden tener hasta 2, 3, hasta 7 días de espera, y no vaya a ser Guita, ¿cuánto sale un día de amarre? Un barco grande. $100.000 por día. $100.000 por día. Y ni hablar si hay como el otro día que se varó un barco y queda una semana todo el sistema parado. Acá se varó un barco, acá. Bueno, ahí se varó el gasífero, claro.
afortunadamente zafó porque hubiera sido, digamos, imagínate lo que hablaba el coronel. Argentina toda está colgada de este canal precario que además depende de un tercer país. Más de 100 millones de toneladas, uno de los... Más de 100 millones, es decir, uno de los checkpoints, como decía Baño. Como decía Baño, decir, obviamente el checkpoint del Hormuz es casi la totalidad de gran parte del combustible. Petróleo iraní, sin embargo, del Golfo Pérsico. el Río de la Plata y el Canal Magdalena es el 50% de la proteína vegetal que consume el mundo por tráfico marítimo. O sea que entregamos esto sin tirar un solo tiro. Los hutíes tienen más actitud patriótica que nosotros, digamos. Nosotros no quiero decir que estemos agitando para tirar tiro ahí. No, por supuesto. Fuimos muy críticos del decreto 949, que estamos convencidos que fue desarrollado fuera del país por su mal castellano, por el uso de la palabra hidrovía y por la confusión de los sujetos geográficos. Fíjate que se habla de hidrovía y estamos hablando del Río de la Plata. El Río de la Plata nunca formó parte de nada que se llame hidrovía, es decir, es la decimos canal troncal de navegación. Así para vía troncal o sistema de navegación. Tenemos tanta riqueza de canales que tendríamos que pensar justamente porque como fuimos fragmentados, nosotros teníamos que integrar todos nuestros ríos. El Paranaguazú, los canales San Martín García, el canal intermedio, el Magdalena. En el norte tenemos que hablar del Paraguay. También algún día Perón hablaba del Bermejo, ¿no es cierto? Digamos, pensarnos con un sistema de integración que nos permita integrar la Argentina, hoy fragmentada, por una vía de navegación o por un sistema de navegación que fue impuesto por los intereses extractivos que buscan la fragmentación. Y el sistema ferroviario también es parte de una logística que se integra a las vías troncal de navegación, que es parte del comercio exterior que la Argentina perdió, porque ya la Argentina, al no controlar el comercio exterior, no controla los precios. Quiere decir que la logística extractivista de navegación más la logística ferroviaria en manos de capitales extranjeros nos deja a nosotros inermes en la estructura de precios, en el costo de la comida de los argentinos, ¿no? Claro, vos fíjate que esto es nada más que la navegación es la que te permite controlar el comercio exterior. Claro. Y el comercio exterior te permite administrar las divisas. Y las divisas son el fomento o el fundamento de una emisión monetaria. O sea que la soberanía monetaria está fuertemente vinculada con la soberanía. Me estás tirando a la mierda la teoría de la oferta y la demanda, porque vos decís que la estructura de precios está atada al comercio exterior. Pero toda la vida nos mintieron. Pero no te quepa la menor duda. El problema no es que invierte, es que se quede la Claro. Pero todas las escuelas y las universidades enseñan eso. O que la emisión monetaria es inflacionaria, son cosas que realmente son... Vamos a desmontar todo eso programa por programa, el tema de inflación, emisión monetaria, estructura de precios, costos que hay en la Argentina, ¿no? Porque ahora la culpa la tiene... No, el camino de la producción. Los que venimos de la producción, yo soy ingeniero, ¿no? Claro. Y trabajé con el acero toda la vida. Son las tres grandes columnas. Ajá. La energía, la logística y la moneda. Si Claro. el Estado no maneja los tres pilares de la producción, no hay proyecto nacional de desarrollo y está todo concatenado. Si son las tres grandes cuestiones donde el Estado argentino no puede estar bajo ningún punto de vista ausente, ni en asegurar la energía productiva, Así es. ni quedarse fuera del control logístico y, por supuesto, de la moneda, ¿no es cierto?, del financiamiento de la producción. Esa es la concepción de la moneda como la que tenemos nosotros, ¿no? Vamos a volver en algún momento a construir una Argentina que planifique su economía y no que quede librada al capital, sobre todo al capital no tanto nacional, porque aquí los que planifican la economía por parte del capital son los capitales extranjeros y las grandes potencias. Así que vamos a agradecerle a Horacio que ha estado con nosotros, lo vamos a invitar a otros programas, nos une un afecto y una admiración por toda su obra, y vamos a escuchar y a ver a otros actores de la comunidad organizada. Vamos a ir a un bloque que se llama Comunidad Organizada, y como dice Luisa, que hoy es su cumpleaños, le vamos a festejar el cumpleaños también, federal y soberana. Ahí tenemos los conflictos sociales, los quilombos en la calle, la gente que come en los comedores, todo el tema que hoy organiza a nuestra sociedad que pelea contra el hambre y la desnacionalización. Sean hoy más hermanos que nunca.
Así comienza el bloque Comunidad Organizada. Comunidad Organizada. Soberana y federal. No vamos a permitir que rompan la organización comunitaria. Escuchen a Peluca, ¿eh? Este es el secretario general de la UTEP. Para tener a nuestros pibitos Un pibe joven, cada uno de los barrios populares. morochito, laburante. Porque esa organización Es un joven, único que ha va a dar mucho que hablar, tiene mucha fuerza. Reemplaza al gringo Castro. Y en la movilización, Nahuel, estoy con Nahuel Silva, estamos ensayando sobre una cosa que queremos poner en marcha, que es un bloque que exprese los conflictos, las cosas que se hacen en el territorio. Hoy tenemos pocos, pero vamos a ir incorporando durante las semanas. Este es el conflicto de las universidades, Nahuel. Sí, ahí vemos el conflicto en las universidades que están siendo víctimas del ajuste brutal que está llevando. Viene una marcha federal. Viene una marcha federal el 23 de abril. Sí. Que va a culminar en Plaza de Mayo con lectura de documento, donde movilizan los movimientos populares, Todo el mundo va a ir. la comunidad educativa, el pueblo. Una gran movilización. Viene. Conjunto. El gobierno quiere pararla. Está haciendo ofertas. Hay tantas asambleas que eso va a terminar en una gran movida federal de ocupación de plazas, facultades, etcétera. Fíjate que hay distintas tomas de distintas. Esto es la UBA. Esto es la UBA, se están plegando centros de estudiantes de universidades privadas. Ujú. Es un dato. Las escuelas también de las universidades, escuelas secundarias y primarias también entran ahí. Esto, ferias, vos siempre nos rompiste las guindas con el tema de las ferias populares, la organización de espacios de comercialización. Espacios de comercialización, ahí estamos viendo en la ciudad de Corrientes, hay una gran red de producción y Sí. comercialización popular. ¿Qué venden? Artesanías, comidas, Venden plantas de la hay- agricultura familiar. Hay plantines en las ferias. Así es, ahí estamos viendo la producción textil. Mirá, ahí hay sobre alimentos. todo llevada adelante por compañeras, una Sí. red textil de compañeras muy importante. Veíamos plantines, veíamos Así alimentos es. también. Alimentos. La calle, falta de alimentos. Hay hambre en la calle. Las paredes hablan. Quisimos ponerlo de las grafitis porque es un clima de la resistencia, del conflicto que hoy expresan los actores de la política enojados con esto que parece casi una dictadura, ¿no? El gobierno de Milei. Sí, tal cual. Vos sabés que cada vez se ven más pintadas. Sí. Pablo Moyano. Escuchá lo que va a decir. Dijo de Kicillof, presidente de la Nación, si Dios quiere, dice. ¿Por qué es importante y lo pusimos acá? Porque hay que alguna fuerza o propuesta política que ordene el campo opositor, sino la oligarquía con la fortaleza del gobierno central dispersa las provincias y genera su plan. Ahí estábamos viendo una declaración en la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires homologó la paritaria Sí. del sindicato de camioneros y bueno, la disputa estaba con Son la liberales, Nación. pero no homologan los acuerdos privados. Así es. Bueno, pero ahora viste que quieren regular los precios. Sí. Ahora viene una frase, pero no. Nos vamos. Nos dicen acá que nos vamos. Mira, estaba agachado así, tratando de entender y de mirar las imágenes. Pero mira, estoy acá con mi amigo Nahuel Silva, un compañero militante, una gran persona, un estudioso, licenciado en Economía. Y bueno, nos vamos de un programa, el primero. Tenemos que mencionar que este compilado, que va a ser muy grande y vamos a tener muchas cosas, le pedimos a la gente que nos mande sus videos y nos explique qué estamos viendo. Lo hace la cooperativa Buen Vivir, el compañero Gabriel Ocampo, un hombre de la comunicación popular. Es una cooperativa de las que el gobierno quiere bajar en este momento de voltear miles de cooperativas, ¿no? Hay otras cooperativas que participan en el programa, la que comercializa el espacio, la que trabaja, la que organiza, la que pasa el gorro, se llama La Ciudadana, que la conduce acá el compañero, es presidente acá
Claudio Mora, y también está una cooperativa, la de Marcelo Cancino, en este momento no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama la de Cancino? Reflexión, sí, Cooperativa Reflexión. Cooperativa de Reflexión. Así que bueno, hemos hecho el primer programa. Nahuel, ¿cómo te sentiste? Muy cómodo, con mucha expectativa. La verdad que la entrevista con el compañero Horacio Tetamanti fue muy importante. Cuando la gente entiende que la producción nacional, el trabajo argentino, sale por puertos extranjeros, Sí. se agarra la cabeza. Nos están robando el país. Gracias, Luisa, por el día de tu cumpleaños estar con nosotros. Nos vamos. Con fervor, queremos un peronismo sin gradualismo, por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, siguiendo el legado de Perón.